Aunque derrotados en 3 guerras, los samnitas no estaban completamente sometidos. Sin embargo, sabían que no serían capaces de derrotar a Roma por sí solos, por lo que empezaron a buscar a algún aliado poderoso. Al sur de su región, cerca del mar, había diversas ciudades fundadas por colonias griegas que habían ido allí hacía muchos años. Esas ciudades eran ricas y florecientes y tan poderosas que muchas ciudades y tribus de Italia perseguían su alianza. Una de las ciudades griegas más poderosas era Tarento, situada en lo que ahora es conocido como Golfo de Tarento. Por tanto, los samnitas se dirigieron a aquella ciudad para buscar ayuda y consiguieron una alianza con ellos. Sabían que la gente de Tarento habían obtenido la mayoría de su riqueza con el comercio y que tenían fantásticos barcos y navegaban por todo el mar Mediterráneo. No mucho después de formada la alianza entre los samnitas y los tarentinos, los romanos se quejaron de que sus barcos hubieran sido atacados por marineros tarentinos y pidieron una compensación. La ciudad griega se negó a disculparse o a pagar indemnización alguna, por lo que comenzó una disputa entre las dos partes que terminó en una declaración de guerra. La gente de Tarento no se sentía lo suficientemente poderosa, incluso con la ayuda de los samnitas, como para enfrentarse al ejército romano, y pidieron ayuda a Epiro, un reino griego al otro lado del mar Adriático. Pirro, el rey de Epiro, era un hombre valeroso y buen general. Su mayor ambición era imitar a Alejandro Magno y conquistar el mundo entero. Por tanto, pensó que aquella sería una oportunidad excelente de comenzar, y envió un gran ejército a Italia. Para completar el tratado de alianza con Tarento, también envió a un hombre llamado Cíneas, famoso por su elocuencia y que era discípulo del gran orador Demóstenes. El propio Pirro fue a Italia al poco tiempo, donde pasó revista con orgullo a sus fuerzas que contaban con 25.000 hombres, además de elefantes entrenados para la batalla. Al llegar al sur de Italia, Pirro contempló con desprecio a los tarentinos, pues contrataban a mercenarios en vez de luchar ellos y pasaban el día comiendo y de relax y yendo a los baños y al teatro. Por tanto, Pirro les dijo que, a menos que se pusieran a entrenar, nunca serían capaces de luchar y ordenó cerrar tanto los baños como los teatros. Luego trató de entrenarlos y hacerlos tan buenos guerreros como sus propios soldados, a los que había instruido en la formación de falange característica de las tropas de Alejandro de Macedonia. Aunque la gente del sur de Italia era tan floja y debilucha, Pirro sabía que los romanos eran enemigos dignos de él. Ya había oído hablar de sus batallas y sospechaba que las legiones romanas serían duras de pelar incluso para la falange macedonia. Los dos bandos necesitaban la victoria, y cuando los ejércitos se enfrentaron en Heraclea, hubo una terrible batalla. Los romanos no habían visto elefantes antes, por lo que se quedaron aterrorizados al oír los trompeteos de los animales y más aún al ver cómo agarraban romanos con las trompas y los aplastaban con sus enormes patas. A pesar de su miedo, los romanos lucharon con gran valor, pero finalmente se vieron obligados a retirarse. Perdieron 15.000 hombres aquel desastroso día y unos 1.800 fueron hechos prisioneros. Pirro obtuvo la victoria, pero la pagó a un precio tan alto que dijo: «Otra victoria como esta y tendré que volver a casa sin ejército». Como aún así fue el vencedor, permaneció en el campo de batalla y al día siguiente fue caminando por él. El suelo estaba repleto de muertos, pero los soldados romanos habían muerto de heridas por delante, lo que significaba que ninguno había emprendido la huida. Pirro se admiró tanto ante aquello, y también cuando vio la expresión de sus rostros, que incluso en la muerte conservaban la entereza, que exclamó: «¡Qué fácil sería conquistar el mundo si tuviera soldados romanos o si me hicieran su rey!». Tras aquella horrorosa batalla en Heraclea, Pirro no se decidía a volver a enfrentarse a los romanos por mucho que los hubiera derrotado. Por tanto, envió al elocuente Cíneas a Roma para tratar de acordar la paz. Sin embargo, los elaborados discursos del orador no tuvieron efecto, y cuando Pirro trató de sobornar a los senadores para hacer lo que él quería, se encontró con que eso también fue en vano. Fabricio, el embajador romano, fue a su tienda de campaña y Pirro trató de aterrorizarlo colocando un elefante oculto tras la tienda y haciéndole sonar la trompa en un momento dado. Fabricio nunca había escuchado algo tan horrísono,
y se imaginó que había llegado su hora, pero siguió manteniéndose firme en la negativa de la paz. No habiendo conseguido nada mediante la elocuencia, el soborno ni la intimidación, Pirro volvió a prepararse para luchar. Los romanos, mientras tanto, habían reunido otro ejército. Ahora ya estaban acostumbrados a los elefantes y el trompeteo ya no los asustaba. Volvieron a vérselas con Pirro en Asculo y una vez más fueron derrotados, pero esta vez sus pérdidas no fueron tantas como las del enemigo. Los romanos aún no habían perdido la esperanza, a pesar de las derrotas. Aunque naturalmente odiaban a Pirro, sin embargo sabían que era un enemigo honorable y que se enfrentarían a él en una batalla justa. Así pues, cuando un médico le escribió a Fabricio ofreciéndole envenenar a su amo Pirro, el honrado romano se indignó. En lugar de responder a aquella carta llena de traición, Fabricio se la reenvió a Pirro para advertirle de que no confiara en su traicionero médico. La advertencia, enviada por un enemigo, impresionó a Pirro, que se llenó de admiración por la virtud del general romano y gritó: «Sería tan fácil desviar al sol de su curso como a ti de tu honor, nobilísimo Fabricio». En lugar de continuar la guerra, Pirro devolvió todos los prisioneros que había tomado y ofreció una tregua. Los romanos la aceptaron, y Pirro se marchó a Sicilia, pues esperaba conquistarla más fácilmente. Pero al poco tiempo se vio obligado a volver a Italia y al abandonar la fértil isla, dijo triste: «¡Qué buen campo de batalla dejamos para Roma y Cartago!». Aquello era ciertamente verdad, como se verá. Al regreso de Pirro a Italia hubo un último encuentro entre él y el ejército romano. En esta ocasión, los romanos estuvieron lanzando contra los elefantes bolas incendiarias. Los elefantes, aterrorizados ante aquellos proyectiles, se descontrolaron por el dolor y se volvieron para huir, aplastando a los propios soldados de Pirro. Entonces los romanos aprovecharon la confusión y cuando la batalla terminó, Pirro volvió a casa para llorar la pérdida de 23.000 valerosos soldados. Sus expectativas de conquistar Italia habían sido destruidas, pero como seguía queriendo rivalizar con Alejandro, lo siguiente que hizo fue tratar de apoderarse de Grecia. Sin embargo, mientras luchaba allí, todo terminó para él. Una vez, mientras iba pasando por una calle, una anciana le tiró a la cabeza una teja con tanta fuerza que lo mató. Los tarentinos, abandonados por Pirro, seguían sin estar dispuestos a rendirse a Roma, por lo que comenzaron a buscar otro aliado. El más poderoso que pudieron encontrar fue Cartago, la ciudad fundada por Dido, así que fueron allí a solicitar ayuda. A pesar del poder naval de los cartagineses, los romanos pronto se apoderaron de Tarento. Destruyeron las murallas de la ciudad, pero perdonaron a los habitantes y les permitieron continuar su vida y el comercio bajo la protección de Roma. La guerra terminó y el ejército volvió a Roma, donde se celebró un magnífico triunfo en honor del cónsul victorioso. En la procesión iban 4 de los elefantes de guerra que los romanos habían capturado y todos se maravillaron ante aquellas inmensas criaturas que veían entonces por primera vez.